Capital 21 tuvo la oportunidad de conversar con Patricia Ruiz Anchondo, candidata a la alcaldía de Venustiano Carranza por la coalición Juntos Haremos Historia. Veamos algunas de sus propuestas para resolver los conflictos de esta zona. Marta Patricia Ruiz Anchondo, aspirante a la alcaldía de Venustiano Carranza por la candidatura común Juntos Haremos Historia. Muchas gracias por darnos esta plática, Capital 21. No, al contrario, gracias a Capital 21, a Marcela, a ti, Juan, por la invitación. Candidata, la Venustiano Carranza, como en buena parte de la capital del país y de la República, el problema de la inseguridad, bueno, pues es de primera importancia para los ciudadanos. ¿Cómo enfrentar este problema en la alcaldía? Pues fíjate que sí, Juan, es un problema muy importante en nuestra alcaldía. Ahora en mis recorridos he escuchado a los vecinos en una situación dramática, o sea, porque realmente ya se vive en la zozobra, asaltos a mano armada, a transeúntes, se meten a los domicilios, robo de vehículos. Tenemos primeros lugares en este tipo de incidencias delictivas y pues es un problema que nos tiene que ocupar. ¿Y hacia dónde se debe dirigir la autoridad para prevenirlo, para evitarlo? Fíjate que desgraciadamente la gran mayoría de los delincuentes son jóvenes sin oportunidades, que son atraídos por las actividades delincuenciales. Entonces el problema lo tenemos que atender bajo dos perspectivas. Una es el desarrollo social, desde luego, que tiene que ver con la creación de 15 centros comunitarios de innovación social, que ya lo hemos platicado con la doctora Sheinbaum, que los vamos a poner en nuestra demarcación. Y a partir de estos centros se van a realizar una serie de actividades que nos van a volver a restituir un tejido social que está muy roto. Los jóvenes van a poder tener desde ahí educación, van a poder completar sus estudios, porque tenemos un rezago escolar muy grande. 80,000 personas en situación de rezago escolar tenemos en Venustiano Carranza. Es el 20% de su población. Creo que es el más alto en toda la ciudad. Y esta falta de oportunidades de los jóvenes pues hace que busquen salidas que no son adecuadas y que pues violentan lo que es la convivencia en las comunidades. Estos jóvenes deben tener alternativas. Sabemos que no es una cosa que se resuelve inmediatamente, en lo que empezamos a trabajar en educación, cultura, recreación, deporte, atendemos problemas psicológicos, les damos una atención personalizada para que ellos puedan terminar sus estudios, elijan un proyecto de vida, o sea, todo esto es un proceso que tarda. Por eso también tenemos que acompañar estas acciones de una policía de cercanía, que esté presente en las colonias y que actúe de manera inmediata cuando se le requiera por algún vecino. Estamos platicando en un esquema de contar con módulos virtuales para que la gente pueda comunicarse a un teléfono donde su patrulla va a ubicar de manera inmediata en dónde está ocurriendo el ilícito, para que se pueda trasladar en 2 minutos máximo en un radio de 1 kilómetro. Estamos pensando establecer por lo menos cuadrantes de 1 kilómetro a la redonda para que no haya este problema. Ahora, no hay que confundir, son policías que van a estar capacitados como policías y que también van a estar supervisados por el mando único que va a tener la doctora Claudia Sheinbaum. O sea, hoy las alcaldías tienen las facultades de contar con policía comunitaria gracias a la Constitución de la Ciudad de México, que recientemente acabamos de aprobar, y pues vamos a hacer uso de este recurso. ¿Y cuáles son los pasos a seguir para precisamente hacer uso de este recurso de la policía comunitaria? Pues en primer lugar, la suficiencia presupuestal, desde luego. O sea, en Venustiano Carranza contamos con 2,000 millones de pesos, un poco más de 2,000 millones de pesos al año de presupuesto,
Creemos que con el 10% que invirtamos en esto, vamos a poder reclutar a los mejores policías, tenerlos mejor capacitados y tenerlos un poquito mejor pagados que a los demás, porque van a tener mayor cercanía con la ciudadanía. Candidata, usted menciona que para atacar la delincuencia se necesitan oportunidades de desarrollo, sobre todo para los jóvenes. Sí. ¿Cómo fomentar el empleo y también cómo fomentar las empresas? Mire, en Venustiano Carranza, una de las características de su historia y su tradición son los oficios. En esta delegación, hasta sus calles tienen el nombre de oficios: alfarería, talabarteros, sastrería, jarciería, mecánicos, hojalateros, hortelanos. O sea, así son los nombres de sus calles en el norte de la delegación, básicamente la colonia Morelos, 20 de noviembre. Los oficios era la forma como se mantenía la economía popular, porque siempre han sido barrios populares. Y con las deformaciones de la economía, con el modelo que se ha implementado en el país desde hace 30 años, se sustituyeron los oficios por el comercio en la vía pública. Fue uno de los daños colaterales del modelo, o sea que ya no tenemos estos pequeños talleres en los domicilios, en los barrios, o han venido decreciendo de tal manera que están a punto de extinción. Cuando hacemos esta propuesta a los vecinos de rescatar sus oficios y hacer valer estos saberes y este conocimiento que ya tiene la gente para difundirlo, para promoverlo entre los jóvenes, para promover los negocios familiares desde las mismas casas y tallercitos con los que cuentan en sus conjuntos habitacionales, pues les parece una idea maravillosa porque saben muy bien de lo que les estamos hablando. Y ahora que hemos ido en los recorridos, que les ofrecemos esta alternativa, estos apoyos para que ellos pues emprendan negocios con saberes que son tradicionales en sus colonias, les parece muy importante. Otra de las cosas que vamos a hacer es que estos jóvenes que vamos a tener en estos centros los vamos a vincular con las empresas para que tengan oportunidad de estudiar y trabajar y que cuenten con los apoyos que se están ofreciendo tanto del candidato a la presidencia de la República, que es el licenciado López Obrador, como Claudia Sheinbaum. Entonces se sumarían los esfuerzos: Presidencia de la República, Gobierno de la Ciudad y Alcaldía, y así aprovecharíamos estos recursos para reactivar nuestra economía. Y candidata, ¿cómo satisfacer la necesidad de agua en la actualidad en la Alcaldía de Venustiano Carranza, pero también no solo a corto plazo, sino a largo plazo? Mire, la verdad es que la Alcaldía de Venustiano Carranza se construyó sobre lo que era el lago. El lago de Texcoco llegaba hasta las faldas de lo que es el cerro del Tepetzinco, en donde está ubicado el pueblo originario del Peñón de los Baños. Se desecó el lago y sobre el lago se construyó el aeropuerto y se construyeron decenas de colonias. Ahí ya tenemos muchas viviendas. Entonces, esto ha provocado, a partir de que tenemos el aeropuerto, pues una situación ambiental un poco complicada. Y si bien no habíamos padecido de este problema con esta intensidad en el pasado, en los últimos años tenemos alrededor de 12 colonias que sufren tremendamente por el servicio del agua. Y se debe a muchas razones, es multifactorial este problema. Pero sobre todo, lo que tenemos que hacer aquí es aprovechar el recurso que tenemos todos los años de lo que es el agua de lluvia. Porque por un lado, por ejemplo, en la colonia Pensador Mexicano, que está a las faldas del cerro del Tepetzinco, por donde está el Metro Oceanía, se inunda todos los años. Ya es un problema, digamos, estructural de la zona. Y paradójicamente no tienen agua en sus grifos, no tienen agua potable, no tienen el servicio, pero año con año sufren de grandes inundaciones porque perdemos muchos metros cúbicos de agua de lluvia que se desperdician en un drenaje que es insuficiente para sacar el agua allá en la ciudad. Entonces, hacer este trabajo conjuntamente con Claudia Sheinbaum de la captación del agua de lluvia
nos va a traer una autosuficiencia en el vital líquido por lo menos 6 meses al año, que es cuando dura el periodo de lluvias. Y tenemos también otro tema que acabamos de resolver precisamente con los consejeros del pueblo del Peñón. En el Cerro del Tepetzinco hay un manantial, es un manantial de aguas termales de miles Ahí se de bañaban años, los emperadores millones mexicas. de años. Sí, bueno, sí, pues es un manantial de hecho. Toda esa agua estaba en un pozo, pero es agua que no era potable. Ahora ya conseguimos una planta potabilizadora que va a potabilizar el agua termal y que va a tener otro uso, por lo menos doméstico, y con eso se resuelve el problema. Así tenemos que ir buscando todos nuestros cuerpos de agua que podemos acceder en la delegación, y en lugar de ofrecérselos a las empresas de manera irracional, o sea, hacerlo conjuntamente con los vecinos para ir resolviendo el problema. Candidata Ruiz Anchondo, muchísimas gracias por platicar con nosotros en Sí. Capital 21. Gracias por la invitación. Muchas gracias.